En nuestras instalaciones eléctricas pueden surgir eventos internos o externos que pueden poner en peligro tanto nuestra instalación como las personas que viven o trabajan en esa instalación. Para protegernos de esos eventos, ¿sí?, tenemos distintos dispositivos de protección, dentro de los cuales primero vamos a hablar de los fusibles. Los fusibles son elementos de protección que están constituidos por un alambre o una lámina. En este caso, en la imagen, vamos a ver un fusible Diacet, que en su interior tiene una lámina que tiene un determinado formato, con unas estricciones o unas reducciones que permiten calibrar la corriente de actuación de este fusible, ¿sí? El destino de los fusibles, la función de los fusibles, es proteger principalmente los conductores eléctricos de corrientes de sobrecarga y cortocircuito. También protegen los elementos de accionamiento y los motores eléctricos. Entonces, en la imagen tengo dos tipos de fusibles. En el de la izquierda son fusibles Diacet, que prácticamente ya están fuera de uso, y a la derecha tengo la imagen interior de un fusible NH. Dentro del fusible, ¿sí?, tengo sílice, que se utiliza para apagar el arco eléctrico que se produce en el momento del cortocircuito, de la sobrecarga. Se produce un arco eléctrico intenso que, bueno, tiene que ser extinguido de alguna forma, y la forma que tiene esto es por medio del sílice. Acá vamos a ver un pequeño hilito de cobre que llega a los casquillos. El fusible es de cerámica y en los extremos tiene dos tapas metálicas, ¿sí? En una de las tapas tiene como una arandelita, como una tapita pintada de rojo, que es un indicador de que el fusible fue accionado, que el fusible se quemó. Entonces, cuando el fusible está intacto, este hilo está tenso y está sosteniendo la tapita del extremo. Cuando el fusible se quema, este hilo se corta, entonces la tapita se desprende, indicando de que el fusible se ha quemado. El principal problema de los fusibles es, como vemos en la imagen, que muchas personas los abren, le sacan la arena y le ponen una cantidad de conductores de hilo de cobre, ¿sí?, desclasificando el fusible. El fusible, esta lámina está preparada y calibrada para una corriente nominal, por ejemplo, no sé, 10 amperes, pero en cambio ahora, cuando lo repararon, la persona no sabe para qué corriente está calibrado. Por encima que le quitan la arena, que es el que apaga el arco eléctrico, entonces se torna peligroso la utilización de este tipo de elementos. Es por ello que en las instalaciones de uso domiciliario, en los locales y en las oficinas, está prohibido el uso de fusibles. Solamente está permitido en industria donde haya personal BA4 o BA5. En la siguiente imagen tengo representado una base portafusibles con su tapa cobertora, con el anillo de ajuste. Este es el fusible propiamente dicho, es un fusible Diacet, y este es el casquillo portafusible. Yo coloco el fusible dentro de este casquillo y este casquillo lo enrosco en esta base. Estas son prácticamente las piezas que componen un sistema de fusibles Diacet. A la derecha tengo otro fusible, conocido como fusible tabaquera o fusible cartucho, que se aloja en un dispositivo de esta forma. Son dispositivos unipolares porque son de un polo. Yo voy agregando tantos polos como fusibles necesite. Entonces alojo en el interior de este contenedor el fusible y lo cierro. Estos fusibles sí se siguen usando, se usan generalmente en tableros eléctricos, ¿sí?, para protección de instrumentos o indicadores luminosos o transformadores. En esta diapositiva tengo la representación de un fusible NH. Estos fusibles sí se siguen usando, son los que actualmente se utilizan. Normalmente los vamos a encontrar en la caja de toma de la compañía. Por ejemplo, en Capital, el suministro eléctrico viaja enterrado por las veredas y cada tanto, cada 2 domicilios, por ejemplo, hay una caja de toma, una caja rectangular,
donde adentro tengo alojado una base que aloja 3 fusibles de estos y una barra de conductor de neutro. Es habitual encontrar el uso de este tipo de fusibles en la red de distribución eléctrica. También, bueno, en la industria se usa mucho. Este fusible está compuesto por 2 cuchillas exteriores, que son las que van a hacer el contacto con la base portafusible para transmitir la corriente. Interiormente tiene una lámina que tiene unos calados, unas estricciones, y en la parte central tiene una soldadura de estaño que tiene determinadas particularidades. Está hecho intencionalmente, ahora les voy a comentar para qué. En el interior está todo recubierto por arena de cuarzo. Estas lengüetas que están en los extremos se utilizan para castrar una manija de extracción y colocación de estos fusibles. O sea, hay una manija especial para conectar estos fusibles. En la parte superior hay un indicador de fusión, igual que en el caso anterior. Acá hay una lámina que está sostenida por este hilito de cobre, ¿sí? Y esta lámina funciona como un resorte, o sea, cuando este hilito se corta, esta lámina se desprende hacia arriba, indicando que el fusible se ha quemado. El modo de funcionamiento del fusible, la circulación de corriente genera calor, genera iluminación y genera un campo magnético. El fusible trabaja por un efecto térmico. Al circular corriente por este conductor, empieza a levantar temperatura y el fusible está preparado para trabajar a una determinada temperatura, de acuerdo a la corriente nominal para la que está calibrado. Cuando esa temperatura excede los 170 grados, esta soldadura de estaño se funde, crea una aleación con el cobre, ¿sí? Entonces, en ese momento, este fusible está trabajando por sobrecarga, porque con el tiempo fue levantando temperatura, sobrepasó los 170 grados, se funde y se produce la apertura del fusible. En cambio, estas estricciones funcionan por cortocircuito. Cuando hay un cortocircuito, en un breve lapso de tiempo circula una gran cantidad de corriente, lo que produce una gran cantidad de temperatura, y cuando estas estricciones llegan a 1073 grados, se funden, permitiendo la apertura del fusible. Como el fusible está inserto en un cuerpo que está lleno de arena de cuarzo, la arena de cuarzo no permite que haya partículas de oxígeno, o sea, restringe la existencia de oxígeno y apaga este arco eléctrico, evitando un mal mayor. Si yo le saco la arena de cuarzo a este fusible, el fusible puede explotar, puede destruirse. Acá tengo en la imagen 2 fusibles NH, uno que está bien, la laminilla está adherida al fusible, y otra que la lámina, la lengüeta está abierta, indicando que este fusible está quemado. Muchas veces lo que hacen algunas personas que intervienen en el circuito cuando se quema el fusible es le atan un alambre de cobre acá para cerrar el circuito, pero con el consiguiente peligro que si primero que lo desclasifica porque ya no sabes cuál es la corriente nominal de ese fusible, y otra que en el caso de fundirse ese cobre va a salir proyectado en todas direcciones con el consiguiente peligro, ¿no?, que le trae a las personas. En esta imagen tengo otro tipo de fusible NH que tiene la lengüeta indicadora, pero a su vez tiene un indicador de frente. Este tipo de fusible se usa tengo un seccionador fusible, es un aparato que tiene una manija y yo con la apertura de esta manija, de esta tapa, puedo dejar desenergizado el circuito. Entonces, cuando tengo este tipo de fusible, ya sin abrirlo, puedo ver el estado de los fusibles. Acá los 3 fusibles están en rojo, indicando que están bien. Cuando se ponen en blanco, quiere decir que hay un fusible quemado. Los fusibles NH tienen 5 tamaños: el tamaño 00, el tamaño 1, el 2, el 3 y el 4. Y acá tengo las corrientes nominales. Un fusible de tamaño 00 va desde los 6 A hasta los 160 A. ¿Sí? Hay de 10 A, de 16 A, de 20, de 30, de 50, ¿sí?, de distintos calibres hasta los 160 A. Este es el de mayor uso, por lo general usamos este. Pero cuanta más potencia tenga nuestra instalación, va a requerir de un tamaño de fusible más grande. Por supuesto que si el fusible es más grande, la base donde va a estar alojado va a ser más grande. La ventaja de este fusible NH es que tiene una capacidad de ruptura muy grande. ¿Qué es esa capacidad de ruptura? Es la corriente de cortocircuito máxima que puede soportar. Cuando yo tengo un cortocircuito en una instalación eléctrica, ese cortocircuito va a tener unas determinadas características. Si yo tengo el transformador de la compañía muy cerca de mi instalación eléctrica, cuando se produzca un cortocircuito en mi instalación,
va a haber mucha corriente de cortocircuito, quizás una corriente de cortocircuito de 20 kA. Cuando yo me alejo del transformador, cuanto más lejos esté, esa corriente de cortocircuito va a ir disminuyendo. El elemento de protección que yo ponga tiene que tener la capacidad de soportar ese cortocircuito. Si yo pongo un elemento que no lo soporta, se destruye. Nosotros vimos que hay distintos tipos de fusibles, y dentro de los fusibles que vimos, el fusible NH que es el que mayor corriente de cortocircuito soporta. O sea, no solamente yo me tengo que fijar cuál es la corriente nominal que tiene que cortar ese fusible, póngale 10 amperes, 15 amperes, tiene que soportar una corriente de cortocircuito. Entonces, dentro de las características que tienen que tener mis protecciones, no solamente es la corriente nominal, sino la corriente de cortocircuito que soporta ese dispositivo, y también va a estar la tensión en la que va a estar trabajando. Por ejemplo, si yo veo un fusible en la parte delantera, en la parte frontal, va a tener unas determinadas características. Me va a decir la corriente nominal, este es un fusible de 100 amperes, me dice que es un NH tamaño 00, o sea que es el tamaño más chico, tiene unas letras que dice GL-GG, que este es el tipo de fusible, me dice la velocidad de disparo y para qué tipo de carga lo puedo utilizar, me dice la tensión de trabajo, y acá me está diciendo 120 kA, que es la corriente de cortocircuito que puede soportar este fusible, ¿sí? Entonces vamos a estar viendo en los distintos elementos de protección que tienen una corriente nominal, un ámbito de trabajo, una tensión de trabajo y una corriente de cortocircuito. Básicamente esas son las principales características que yo tengo que mirar a la hora de cambiar o poner una protección. Estas son las lengüetas donde yo voy a fijar mi manija de inserción o de extracción de fusibles. No lo voy a sacar con una pinza universal, sino que hay una manija especial para estos fusibles que se engancha en estas lengüetas y yo extraigo el fusible. Y estas cuchillas, la inferior y la superior, son las que hacen el contacto eléctrico con la base de portafusible para que se cierre el circuito. Dentro de los fusibles se van a clasificar en fusibles rápidos y fusibles lentos. Dentro de los fusibles rápidos voy a encontrar fusibles ultra rápidos y fusibles muy lentos y lentos. Y acá están las letras características del fusible. Por ejemplo, si tengo un fusible que me dice AR o GG, esta A y esta R tienen una indicación. La primera letra, que es letra minúscula, puede ser una letra G o una letra A. La letra G minúscula indica que es un fusible de uso general, y la letra A minúscula indica que es un fusible de uso parcial. El fusible de uso general interrumpe toda clase de corrientes, sobrecargas y cortocircuitos. En cambio, el fusible de uso parcial interviene nada más en los cortocircuitos. Para sobrecargas tengo que poner otro elemento de protección. O sea, los fusibles de uso parcial se dice que son fusibles de acompañamiento. No trabajan solo, acompañan a otro dispositivo. Esta es la imagen de la manija de extracción o de colocación de los. Bueno, acá dice capacidad de ruptura. Esta es la capacidad de corriente máxima de cortocircuito que puede dominar o manejar un fusible. La capacidad de ruptura asignada en corriente alterna llega a los 50 kA en los fusibles Neoset y Diaset y 120 kA en los NH. O sea, los NH son los fusibles que soportan mayor corriente de cortocircuito. Siguiendo con las protecciones, existen en el mercado unos fusibles que son fusibles térmicos. Recién hablábamos de fusibles que se queman por la temperatura que produce la corriente. En cambio, estos fusibles son fusibles térmicos que funcionan por temperatura. Si yo este fusible o lo someto a una temperatura superior a 115 grados, que es la temperatura que dice acá, este fusible se quema. Igual que este es de 240 grados. Estos fusibles se alojan adheridos al bobinado motores. Acá tenemos una imagen de un bobinado motor, o puede ser un transformador. Acá está el fusible, solamente por contacto, no hay, esta parte no está haciendo conexión eléctrica. Sí me voy a conectar al conductor de la bobina, va a entrar y va a salir la corriente, pero este fusible se va a quemar cuando este bobinado sobrepase la temperatura nominal. Por ejemplo, en este caso, 115 grados.